Estira tu fe. Mujer, bienvenida a tu programa Proyecto Perla. Hoy junto con Leticia, con Claudia, con Ana y su servidora Paola, pues queremos compartirles el tema de hoy. Por supuesto, una invitación a iniciar este año con fe, una fe estirada. Recordemos que una fe sin obras es como muerta, es como, digamos, como el cemento que ahí solo no sirve para nada. Tienes que mezclarlo con arena, con grava, con agua, para que entonces tenga una función. Y pues así, pues como nuestra oración. Una oración efectiva, ¿cómo sabemos que en realidad una oración fue efectiva? Porque pues es una oración que conduce a la acción. Así que la fe justamente nos conduce a eso, a la acción. Así que bienvenidas a nuestro tema de hoy, mujer, estira tu fe. Bueno, y para dar inicio a nuestra sección de hoy, pues nos gustaría que nos comentaras un poco, Claudia, acerca de los riesgos, ¿no? Tú trabajas con aseguradoras y todo el tiempo creo que mencionas la palabra riesgo. Así es. Y pues vivir sin riesgo es imposible, ¿verdad? Vivir con fe no quiere decir evitarlo a toda costa, pero bueno, platícanos un poquito acerca de esto. Sí, pues como tú lo comentas, realmente vivir plenamente implica riesgo, ¿no? Y de otra manera creo que es muy complicado, sería imposible vivir, ¿no? Entonces, pero pues para nosotros que conocemos de Dios y que tenemos nuestra fe en Él y en sus promesas, pues tenemos en esa palabra riesgo, realmente para nosotros se convierte en una oportunidad de glorificar al Señor, ¿no? Y de ver que Él realmente es poderoso, que puede hacer muchas cosas, no solamente en las situaciones que parecen imposibles para nosotros, sino en nuestras propias vidas, ¿sí? Y creo que ahí es como el punto medular de todo, porque si nosotros tenemos ese grado de convencimiento, si la transformación ya se dio dentro de nosotros, es posible transformar a nuestro alrededor. Entonces, tomar riesgos representa tener un carácter bien cimentado en la fe, ¿sí? Porque no se trata de tomar riesgos pues para fracasar o riesgos, como diríamos aquí, a lo tonto, ¿no? Sino no es el riesgo de vamos, ¿no? Así como con los ojos cerrados. No, nosotros damos pasos de fe y esa es una diferencia importante, ¿sí? Porque cuando hay fe, como tú lo dices, tiene que estar mezclado con una serie de ingredientes que permitan realmente edificar, ¿sí? Y nosotros edificamos sobre la roca fuerte que es nuestro Señor. Bueno, entonces quiero que aterricemos un poquito esta parte de tomar riesgos con un versículo que nos muestra Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú das esos pasos de fe, hay una serie de, tú te has pegado a una promesa, ¿sí? Has tenido una visión, la has puesto en consulta con el Señor, has orado, y entonces empieza esos pasos de tomar riesgos, ¿no? Hay una parte en la que para nosotros el Espíritu Santo actúa en nosotros y nos va supliendo de todas aquellas cosas que vamos necesitando. Por ejemplo, cuando Moisés tiene que hablar con el faraón, ¿no? O cuando Abraham toma a su hijo Isaac y se lo lleva, ¿no? Él sabía lo que iba, ¿no? Él ya la había puesto, ya tenía una orden, ya había ahí algo claro que tenía que hacer. Entonces dice,
Pues yo lo que confío en ti, hablábamos ¿no? en la última vez, creo que tú nos explicabas, Clau, la importancia de tener una promesa, ¿no? Entonces ellos recibieron la promesa, ya la tienen, entonces ahora viene la conquista o el paso de fe, o voy a tomar, digamos, el lugar que Dios me habló. Y pues por supuesto eso requiere mucha valentía, ¿no? Mucha valentía, porque el tomar riesgo representa, o sea, si yo tengo la certeza de que, como si a mí me dicen, lee este versículo, aquí lo tengo, aquí está, y sé leer, ¿no? Simplemente lo leo. Pero cuando te dan una directriz y tú dices, pero yo no sé hablar bien, no me sé expresar, como era el caso de Moisés, o Jeremías, que decía, pero es que yo soy como un niño, o sea, yo no tengo la edad para esto. Como los discípulos en su momento, ¿no? Estaban atemorizados. Entonces uno tiene que tener en cuenta que representa un riesgo, porque hay un miedo, ¿sí? Y ese miedo no debemos abrazarlo, sino sencillamente entender que hace parte de ese proceso. Yo tengo que saltar algo en fe, porque si no, esto no sería algo importante, ¿sí? Precisamente porque hay que dar ese salto de fe después de cumplir esos ingredientes previos, o cumplir esos pasos previos. Yo hago algo pensando en Dios, ya me ha dado ciertos talentos, ciertos dones, ciertas promesas, me ha dado ya un objetivo. Entonces debo empezar a actuar confiando en que Él está respaldando todo eso, ¿sí? Que Él es el dueño de todo, y que Él va a seguirme colocando a las personas, colocándome en las situaciones, llenándome de gracia para poder mover ciertas cosas que hay que moverse para que su plan, pero es plan de Dios, no es tu plan, es el plan de Dios. Entonces se va a realizar contigo o a pesar de ti, ¿sí? Entonces eso es lo que uno debe tener en cuenta, que no es por nosotros, sino es sus planes y para Él y sus objetivos, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces hay muchas preocupaciones que nos impiden pues tomar ese riesgo, porque tomar ese riesgo, como lo hemos escuchado, significa salir de mi zona cómoda, que de alguna manera no es confortable. Seguramente va a ser mucho más confortable la realización de esa promesa de Dios, ¿sí? Es solamente una zona cómoda, mi zona, como que yo me siento seguro aquí, ¿no? No me duele. Exacto, no me duele, no tengo que sobreponerme ni vencer cosas, ¿no? Entonces, es ahí, esos son los llamados saltos de fe. ¿Qué nos preocupa? Por ejemplo, quedarnos callados cuando algo está pasando en el trabajo, algo que va en contra de mis principios. Por ejemplo, que yo sé que alguien está haciendo algo fraudulento en mi trabajo. Quedarme callada o hablar puede costarme el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Cuando tocan, por ejemplo, el ingreso de mi casa, cuando dejar una relación implica que mis ingresos se vean disminuidos. Por ejemplo, hablarle o encarar a un hijo que yo sé que está haciendo algo indebido, ¿sí? Que yo ya descubrí que está que no debe estar viendo, o por ejemplo que yo sé que tiene amistades o muchachos que están metidos en la droga. Yo no me puedo quedar callada, ¿sí? No puedo quedarme en mi zona cómoda, tengo que tomar el riesgo, porque eso implica salvar una vida, ¿sí? Espiritualmente hablando, digo, también nos puede pasar no solamente con nuestros hijos, sino con nuestros hijos en la fe, o sea, somos líderes. Entonces es importante que nosotros no tengamos miedo al enfrentamiento, que no es un enfrentamiento con el escudo del amor. O sea, sí. En todo eso tiene que actuar, ¿no? Yo creo que hay un freno terrible al riesgo, y es el temor a la opinión.
de las personas, cuando yo necesito aprobación de lo que los demás piensan, incluyendo mi familia o lo que sea, pues creo que es bastante, el fruto es terrible, porque en lugar de buscar, digamos, la aprobación de Dios, me puedo volcar a cualquier decisión terrible, hundir literalmente el barco de mi casa, hundir a mis hijos, si estoy muy pendiente. De hecho, hay un proverbio que dice que el temor al hombre pondrá lazo, y es un lazo perverso. Pero si nosotros nos apropiamos de la fe y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, pues que ese miedo ojalá jamás sea tu piedra para poder ser removida en tu trabajo, para poder empezar una nueva tarea con tu casa, tus hijos, tu esposo, en fin, que ojalá puedas estirarte y superar ese tema, que pues pareciera que no, pero la verdad sí es un tema crítico en la mujer. Tú has tomado un punto medular, porque esto más adelante viene un Salmo 91, versículos 14-15, que habla justamente de nuestra como pirámide de prioridades, ¿no? Lo que tú dices, o sea, que está primero la opinión de los demás, mi propio confort, mi bienestar, Dios, ¿no? Entonces, cuando Dios está en la pirámide y yo tengo prioridades claras, como hemos dicho siempre, pues es fácil tomar una decisión. Entonces, aquí dice algo como que Dios nos está hablando de manera directa, nos está diciendo: por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿sí? O sea, está en la cima de la pirámide. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocó y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Sí? Qué promesa tan linda, porque Dios nos está hablando de manera directa y nos está diciendo lo que Él va a hacer con nuestra oración sincera, cuando nosotros nos acogemos a una promesa de Él, cuando Él nos da una visión y algo por hacer. Él nos va a estar respaldando y dice: tú invócame, yo te voy a ayudar, te voy a rescatar, te voy a librar, vamos a glorificar, ¿no? Vamos a vencer. Entonces, bueno, pues digamos que esa es nuestra confianza permanente cuando tenemos que tomar ese tipo de riesgos, cuando tenemos que tomar esas decisiones. Ahora, ¿cómo nos sostienen todas esas promesas, estas dos promesas poderosas en nuestra vida? ¿Cómo nos sostienen para que podamos tomar esos riesgos? Sobre todo en esta parte del liderazgo, porque pues nosotros somos líderes no solamente de nuestros hijos, de nuestros discípulos, o de mucha gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Familiares. Entonces aquí pues cuando uno habla de un ministerio, de algo que cuando tú sirves a los demás, ese ministerio no es por ti, es en agradecimiento por algo que accionó Dios en tu vida, porque te permitió conocerle, su presencia, ¿sí? Entonces tú conoces de eso y estás agradecido. Entonces quieres, digamos, también como beneficiar a otros de eso que te has visto beneficiado, pero además teniendo en cuenta que esos talentos y esos dones que Dios te ha dado los vas a poner en servicio de los demás. Entonces también esa parte de como tomar riesgos está muy ligada a esa parte de servir, porque servir no es fácil. Nomás tomar la decisión de servir, de poner nuestros talentos para ayudar a otros, no es sencillo. Ya ahora, cuando son situaciones de hablar con la persona, de darle palabra y de aconsejar y de pues guiar, ¿no? Es
es una tarea que implica esa decisión y ese riesgo y sobre todo esa dirección. Es muy complicado que uno haga o sirva solamente mediante un entendimiento propio, o sea, ahí tiene que actuar el espíritu y uno estar, pues uno como simplemente un medio para, ¿no? El medio que ha utilizado Dios para hacer su obra. Yo creo que bien, ¿no? Lo explica el libro de Santiago en el capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecharía? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Asimismo, pues si yo he recibido salvación por medio de la fe, pues de esa gracia compartimos, ¿no? Esa salvación compartimos. Yo no puedo dar de lo que no tengo, pero si ya lo recibí, una como reacción en cadena o natural es que inmediatamente tú lo des, lo vivas y te empiece como a ser más empática con la realidad espiritual de las demás personas. Ya no somos como tan frívolos o tan individuales, egoístas, sino pues nace algo en nosotros. Más sensibilizados, ¿verdad? Así es. Y cuando anunciamos la fe, pues bueno, nosotros tenemos que dar mucho testimonio cuando la conocemos o cuando la tenemos también y la ponemos en Cristo. Y tenemos un ejemplo en la Biblia que es de un hombre que pues era ciego, y pues su nombre era Bartimeo, y él se encontraba en la ciudad de Jericó. Cuando ahí llegaron Jesús y sus apóstoles, pues él escuchó que Bartimeo escuchó que andaba ahí Jesús y que estaba cerca, y él se levantó porque estaba él sentado mendigando, y él lo que hizo fue que gritaba hacia Jesús, pero como que Jesús empezó a caminar y se alejó, entonces él gritó más fuerte todavía, y lo que dice aquí es en el capítulo 10 de Marcos, versículo 47, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y pues, nosotros podemos ver aquí cómo él tenía esa fe tan grande, y no por ver, ahora sí que era por el oír, y el oír todas las maravillas que Jesús había hecho. Así nosotros debemos de poner también nuestra fe. Y a mí me gustaría más que nada que fuéramos como este ciego, que sin ver podamos creer todo lo que Dios es posible de hacer en nuestras vidas, ese cambio transformador que puede librarnos también de todo sufrimiento, de todo dolor, de todo falta de... Y pues bueno, aquí podemos ver una respuesta, porque este tema también de cómo anunciar la fe, vamos a manejar varias preguntas, y podemos hacer una que dice: ¿qué fue lo que pidió Bartimeo a Jesús para su persona? Y lo vemos en el versículo 51, que dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y nosotros podemos ver aquí pues cómo anunció Bartimeo su fe con gritos. Él clamó, y aparte que lo quisieron como que alejar de Jesús, él siguió gritando fuertemente y fue escuchado por Jesús. Nosotros, ¿cómo podemos saber cuál fue la reacción o el efecto que tuvo esta fe de Bartimeo en Jesús, en el Señor, en Dios? Pues yo creo que fue de mucho agrado, porque la palabra de Dios pues dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe plena en Dios y también en todo aquello que nosotros pues pedimos, ¿sí? Y Él sabe
exactamente todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que necesitamos. Y no hablo en la cuestión material, también lo sabe, pero en cuanto a la cuestión espiritual, Él lo sabe todo. Y cómo nosotros debemos de hacer nuestras peticiones. Tenemos que saber cómo hacer todas nuestras peticiones, porque no es nada más pedir por pedir. Y ahí en Santiago tenemos una palabra, en el capítulo 4:15, dice que en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nuestras vidas están en manos del Señor. O sea, no podemos decir que no lo están cuando tenemos esa fe plena en Él. Entonces Él tiene el control de nuestras vidas, y más aún todavía si nosotros se las ponemos en sus manos. Nuestras peticiones deben de ser totalmente específicas y de acuerdo a su voluntad. No podemos nosotros poner nuestra voluntad y pedir nada más. Pues sí podemos, ¿no? Quiero esto, quiero sacarme la lotería, quiero comprarme un carro y todo lo demás. Pero si no son nuestras peticiones alineadas a la voluntad del Señor, créanme que pues no van a tener todo este tipo de cosas, que no es malo el que las tengan, pero les digo y repito, hay que estar siempre alineados a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no estamos alineadas a la voluntad del Señor, Él se da cuenta que aún no estamos maduros. Estamos todavía muy dispersos en las cuestiones del mundo y no podemos todavía tener esa alineación con Él. Y aparte de todo, pues que su palabra nos dice que pidan y se os dará. Y a veces nosotros pedimos y hasta pedimos mal. Esto lo vemos en Santiago 4:3, que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, pues nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que es del agrado de Él, saber qué es lo que Él quiere para nuestra vida, para que realmente nosotros podamos ser felices. No depende de la cuestión monetaria, de lo material, que eso sí satisface muchas de nuestras cosas, pero todo esto va a ir siendo añadido a nuestra vida cuando nosotros tengamos esa fe plena en el Señor. Y otra de las cuestiones por las cuales nuestra fe tenemos también que anunciar y proclamar, y una pregunta que se nos hace también es ¿por qué tenemos que pedirle las cosas a Dios? Si Él es todopoderoso y conoce todo lo de nuestro pensamiento, ¿por qué hay que pedírselas a Él? Y pues bueno, es muy fácil esto, porque cuando nosotros le pedimos al Señor, sí, Él lo sabe todo, pero Él mismo Jesús le preguntó a Bartimeo qué era lo que quería, y Él pidió lo que quería, que le quitara la ceguera. Jesús siempre se manejó preguntando ¿qué quieres? Sí. O simplemente ¿quieres ser sano? Y siempre hacía la pregunta, porque Él quiere saber lo que nosotros queremos, porque ese es un acto pleno de confiar en el Señor, de confiar en el poder que Él tiene al momento en que nosotros le demos toda esa fe y confianza en Él, porque es un reconocerle del poder que Él tiene para nuestras vidas. Entonces eso es muy bueno para nosotros, que Él nos pregunte ¿por qué quieres esto? ¿O qué es lo que quieres? Porque también nosotros vamos a ir aprendiendo a conectarnos con su palabra y saber realmente los planes del Señor y lo que es de bendición en nuestra vida. Y yo creo también, Leti, que dejar un poco esa indecisión que a veces nos atañe tanto a la mujer, ¿no? ¿Qué quieres? No, y tenemos unos sentimientos súper vagos. En realidad, ¿qué? Pida con fe, ¿qué quieres? Y pues bueno, sí, o sea, dejar a un lado ese desorden de mi sueño, de mi descanso, de mis finanzas, de todo, porque pues sí quiero mejorar mis finanzas, pero son un desorden, son un caos. Entonces, pues clarificarme un poco en eso. Qué bonito que el Señor nos pregunte, ¿qué quieres? Sí. Enfócate. Sí, y también pues viene otra pregunta de ¿por qué hemos de pedirle las cosas? Y pues Él es un Padre amoroso, y como todo padre a veces vemos a nuestros hijos con anhelos y deseos de cosas, y a veces pues sí los vemos cuando se esfuerzan, son esforzados, que vemos que son bien portados,
o que pues dan el máximo y demás, pues también nosotros hacemos nuestro esfuerzo para poderles brindar ese pues regalito, ese detalle, pues para un nuevo impulso, ¿no? Entonces, no digo que nosotros sí necesitamos de todos estos detalles de nuestro Padre Dios, y yo creo que Él los va mostrando también cuando nosotros damos el primer paso para mostrar nuestra fe y confianza en el Señor. Y pues bueno, en Gálatas capítulo 3, versículo 27 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí hay un evento muy específico, y podríamos decir, pues, ¿cuál viene siendo, no? Y es el que somos revestidos nuevos, o sea, somos cambiados de ropa, somos transformados en cuerpo y alma, cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros aceptamos al Señor, y todo esto nos hace una transformación total en nuestro interior, y pues Dios nos ve también en Cristo, y por lo tanto pues nosotros estamos completos a la luz de la perfección que es Cristo. Así es como nos ve Dios cuando nos está diciendo aquí su palabra, revestidos nuevamente, nos ve totalmente como a su Hijo. Y el bautismo pues es muy importante para el desarrollo de nuestra relación con Dios, porque es un acto que representa esa confianza. Nosotros cuando nos casamos, bueno, tomamos la decisión de casarnos, pues se nos decían muchas cosas, ¿no? Ay, pues es que mira, yo le veo a esta persona estos defectos, así, o viceversa. Pero nosotros estamos con que no, o sea, a mí no me va a pasar nada de esto, y yo hice un convenio con él, un pacto, y yo quiero este compromiso. Y es un compromiso no de días, no de meses, sino es para toda la vida, porque es un mandamiento de nuestro Padre Dios. Y así mismo es cuando conocemos a Cristo, y cuando tomamos la decisión de bautizarnos, es un contrato para nosotros permanecer siempre en la presencia del Señor. ¿Cómo? Orando, alabándole, leyendo su palabra, hacer nuestra vida, haciendo las obras en nuestra vida, nuestros cambios, y todo eso es lo que nos conecta a tener una relación plena después del bautismo, porque todavía si lo conocemos, aún sin haberlo aceptado, como haber hecho este acto de fe, tenemos todavía más ese cambio, esa transformación. Y esta decisión es privada, y es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, el bautizo sí es necesario, porque es una obediencia que nosotros vamos a tener hacia Cristo, hacia Dios, y también pues es una obediencia y una proclamación que se hace en público. Esa es la diferencia tanto del bautizo con la declaración de fe, porque la declaración de fe, de aceptación a Cristo es en nuestro corazón, ¿sí? Es muy íntimo, pero el bautizo es público, es donde nosotros hacemos esta declaración. Y pues bueno, yo quiero terminar nada más diciéndoles que cuando nosotros tenemos fe, tenemos que ser como Bartimeo, que él estaba ciego, pero él estaba proclamando esa fe y ese deseo de ser aliviado, y nosotros podemos proclamar y anunciar esa fe que tenemos puesta en Dios con nuestros actos, con nuestro hablar, con nuestro andar. Si nuestra boca es muy suelta a decir malas palabras, se va a reprimir, vamos a tener que cambiar ahí. Si nuestra forma de ser es mentirosa, vamos a tener que empezar a hablar con la verdad. Si nuestro caminar es andar, digamos, pues como somos mujeres con ropas con escotes, quizás muy cortas, tenemos que cambiar también nuestro estilo de vestir, nuestro estilo de ser. Todo esto es lo que va a dar testimonio a los demás de que nuestra vida ha sido transformada y que estamos plenamente confiadas en el Señor. Entonces, pues yo les dejo este consejo. Muchas gracias, Leti. Bueno, nos quedamos pendiente de la segunda parte de este tema de Estira tu Fe.
a lo cual les pido que nos acompañen el siguiente jueves, porque vamos a tratar el tema del papel de la duda, también el propósito, si estás estirando tu fe para este año. Así que pues vamos a orar. Ahí donde estamos, vamos a hablar con Dios y vamos a decirle: Señor, quizás me he preguntado, Dios, ¿qué pasa con esta circunstancia? ¿Qué pasa también con estas actitudes de mi vida? Realmente necesito, Señor, ver tu mover y tu respuesta en medio de lo que estoy viviendo, en medio de lo que sé que tengo que procesar y vivir para ser una mujer de decisiones. Y para ello, Dios, yo te pido que tú aclares nuestra mente, aclares nuestras decisiones, Señor. Hoy las colocamos delante de ti, porque sabemos, Señor, que así como David tenía que enfrentarse a un gigante, pero tenía un objetivo clarísimo. Señor, si quizás no tenemos claro el objetivo, ilumínanos, Señor. Espíritu Santo, sin ti, todo esto se puede convertir en un mar de confusión o emprender un camino completamente diferente al que tú quieres para nosotros. Así que ayúdanos, y así como cuando tú te encontrabas con esos dos ciegos, tú les preguntabas: ¿crees que puedo hacer esto? Y cada uno de ellos les dijo: sí, Señor. Entonces, conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a mi fe sea hecho, Señor. Yo te pido, Dios, que tú muevas nuevamente esas piedras y que tú, Señor, nos permitas ver tu gloria en medio de todo lo que vivimos y hacemos cada día. En tu nombre, Señor Jesucristo, y en acción de gracias. Amén. Amén. Bueno, Mujeres Perla, entonces nos vemos el próximo jueves y por supuesto el domingo, para que pues por favor te inscribas, ya que estamos organizando grupos más pequeños, para que te inscribas y podamos tener nuestra reunión tan importante y tiempo de oración. Y conéctate a los espacios virtuales. Un abrazo, Dios te bendiga. Adiós. Adiós. Adiós.